El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el domingo 10 del tiempo ordinario del ciclo B. El engaño y la tentación de la serpiente a Adán y Eva produjo en nuestros primeros padres la desobediencia al mandato de Dios, y el pecado de esta manera entró al mundo, y con el pecado vino la enemistad con Dios. Estos, por consecuencia del pecado, fueron expulsados del paraíso. Además, el pecado trajo la muerte, tanto para Adán y para Eva. Dios no abandona al hombre y a la mujer en el pecado y anuncia el protoevangelio, la primera noticia de salvación, cuando dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Génesis 3:15. Este versículo, queridos hermanos,
anuncia la enemistad de la mujer con la serpiente. No habrá parentesco, ni mancha, ni dominio sobre ella. ¿Por qué? Porque ella es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, que dará a luz al que aplastará la cabeza de la serpiente y tendrá dominio sobre el reino de mentira, sobre el reino de maldad y sobre el reino de las tinieblas. Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre Eterno para desbaratar el reino del mal en este mundo. Así lo expresa el profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Isaías 9, 1, 2. Jesús, queridos hermanos y hermanas, es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Ante las palabras de los escribas en el Evangelio, que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Marcos 3:22. Jesús nos enseña que Él tiene dominio sobre los espíritus inmundos y sobre el reino del mal, cuando nos dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata, es decir, si no lo domina. Si Jesús es capaz de expulsar a los demonios, significa que Él los domina, los tiene atados, los tiene amarrados y le obedecen. Y por eso Él dice con una voz potente: sal de ese hombre. Y el espíritu inmundo le obedece inmediatamente. Solo así podrá saquear la casa. Marcos 3:27. Además, Satanás no puede atacarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Marcos 3:23-26. Jesús, queridos hermanos, es el ungido del Señor y actúa bajo la acción del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús expulsa a los demonios. Por tanto, Jesús nos advierte: yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Marcos 3:28-29. Queridos hermanos y hermanas, este pecado es cuando la persona no quiere salvarse, renuncia a las cosas santas y no le interesa la salvación ni las cosas que son de Dios, ni de cómo agradar a Dios. Vive en un ateísmo práctico. Así, los fariseos, viendo con sus ojos el poder de Dios en Jesús, se negaban a creer, cerrándose a la gracia, y tercos en su corazón y en su mente, inventan
cosas para minusvalorar el poder de Dios, actuando en favor de los oprimidos por el mal. En vez de creer, decían cosas, inventaban cosas, que era con el poder de Satanás. Y por eso el Señor lo dice, ese pecado no será perdonado. ¿Y cuál es? Cuando nos cerramos a la salvación. Jesús vino a este mundo por la oveja enferma, por la oveja perdida. Iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda clase de enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Y no solo nos sanó físicamente, sino que además nos restauró en todo nuestro ser, en el alma y en el cuerpo. La muerte vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Jesús, con su pasión, muerte y su gloriosa resurrección, nos dio el perdón de los pecados y la reconciliación con nuestro Padre Dios, rescatando a la humanidad caída en el pecado y levantándola en gracia santificante. Si bien es cierto, el ser humano tendrá que morir, pero esta muerte no será el final del camino, sino un paso hacia la vida eterna. Así nos enseña San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Pues, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nos enseña San Pablo, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos son momentáneos y ligeros. Nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso, porque nosotros no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de habitación en este mundo, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Queridos hermanos, para conseguir la morada eterna debemos de emparentar con Jesús, no de la carne ni de la raza, sino de manera espiritual. El modo de tener parentesco espiritual es cumpliendo la voluntad de Dios. Así seremos hermanos de Jesús en verdad, y no tendremos parentesco alguno con las obras del mal, la Virgen María, pues ella es doblemente dichosa. María es madre del Señor por beneplácito de Dios Padre,
al dar a luz al Redentor. Pero también ella es la fiel esclava del Señor que cumple la voluntad de Dios. Así le dijo la Virgen al ángel: hágase en mí según lo que tú me has dicho, aceptando la voluntad de Dios. Lucas 1:38. De esta manera, María no tiene ningún parentesco ni amistad con la serpiente del libro del Génesis, ni con el pecado, ni con el mal. Ella está llena de gracia y el Señor está con ella. Nosotros, por gracia de Dios y a través del sacramento de la confesión, podemos estar libres de pecado, podemos llenarnos de la gracia santificante y el Señor estará con nosotros. Ave María Purísima.